Vamos a recibirle con un fuerte amén, hermanos. Gracias, pastor. Amén. Gracias. Buenas tardes, hermanos. ¿Cuántos tienen el gozo del Señor? A ver, alce la mano, todos los que no se bañaron. Eso me lo enseñó hermano Fernández. Allá en la iglesia hago eso cada domingo y caen cada domingo. No aprenden. Es un gozo estar aquí y vengo aquí y me gozo aún más y me regocijo en el Señor. Normalmente teníamos las sesiones de pastores en un salón aquí y ahora me encaminaron hacia allá y vi todo lo que el Señor ha hecho. Oh, hermanos, ustedes que son de esta iglesia deben de dar gracias a Dios. Mire, tenemos la tendencia por no ver las cosas como Dios las ve y muchas veces porque andamos en la carne de siempre solo ver los problemas, lo que está malo, lo que faltó y no vemos que Dios está haciendo grandes cosas. Y quiero agradecerle mucho al pastor por su invitación, pero más por dejarse usar y ver cómo Dios le está usando a él y al liderazgo de esta iglesia, y eso me trae mucha bendición a mí. De la misma manera, ya en varias ocasiones, y espero que el Señor le conceda hacer esto más, pero el pastor ha estado acompañándonos, más bien casi tomando mi lugar las veces que ha ido como parte del equipo de Fuegos de Evangelismo. Algo ha sucedido, normalmente ha sido por problemas de salud, que yo no voy y él va, pero ha sido el de tremenda bendición y tengo todo el deseo de que nos acompañe y ustedes oren por él, porque, hermanos, dice la palabra de Dios que el que se humillare será exaltado. Dios no tiene ningún interés en exaltar a un hombre. Y lo que ese texto quiere decir es que si Dios puede encontrar a alguien humilde, y puede confiar que va a guiar a la gente a Jesús, Él va a elevar el nivel de su influencia para Él. Y yo veo que eso es lo que el Señor está haciendo con su pastor. Dios les bendiga, hermanos, sí. Sigan adelante. Lo que quiero hacer, porque no hay nada más difícil que enseñar o predicar antes que la comida. Hermanos, yo ahora no tengo mucho interés en eso porque el doctor me privó de todo. Entonces casi no puedo comer nada de todo lo que me encanta. Aunque sí le decía al pastor Cortés que me he hecho como 20 tacos. Y no me hacen nada, no se me sube el colesterol, nada, pero son virtuales. Me echo 30 y no me hacen nada. Lo único es que no saben igual. Muchos de ustedes no saben lo que es virtual. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué salsa le pone? Les voy a dar más bien por decirlo, una lección, enseñanza. El tema me encanta. No puedo dejar de recordar y nada más de paso, déjenme decirles que muchas personas me han estado preguntando qué ha sucedido con la espada. No voy a entrar en detalles, hermanos. El doctor Tom Wallace tiene más tiempo que ninguno de nosotros desde el inicio con el ministerio del doctor Rolando Garlic. Y él ahora está uniéndose con nosotros para nosotros seguir el legado del doctor Rolando Garlic. No podemos dejar que su legado desaparezca. Qué tremendo siervo de Dios. Y estamos asumiendo esa tarea, obviamente bajo un nombre diferente. Después daremos información
pero ese es lo que el Señor nos ha guiado a hacer, y les pido que oren. No vamos a dedicarnos a conferencias, suficientes allá, porque reinventar la rueda. Vamos a dedicarnos a publicaciones. Así es que oren, y quizá después podremos dar oportunidad a que los que apoyaban a la espada se unan con nosotros para seguir el legado del doctor Rolando Garlick. Y no puedo dejar de pensar en él porque por el tema. Yo recuerdo lo enfermo a veces que estaba Pastor Gutiérrez, y todos nosotros, hermano Edmer Fernández y hermano Ashcraft, y verdad, en tiempos también hermano David Cortés, yo, los viejitos, digo, ellos, tratábamos de decirle: pastor, usted quédese, usted, verdad, porque lo veíamos mal, y se enojaba, y diciendo que yo me quedo nada, y ustedes se callan, y punto, y se acabó. Y tremendo. Temprano en el ministerio, y yo he mencionado esto y lo voy a volver a repetir, porque dicen que uno de viejo repite mucho las cosas, entonces te voy a dar el gusto de creerlo. Temprano lo oí decir: la medida de una iglesia no son sus instalaciones, no son sus programas, no es su asistencia, no son sus finanzas. La medida de una iglesia es esta: ¿cuántas personas a través de esa iglesia semanalmente están recibiendo el mensaje del Evangelio? Y doy gracias a Dios que yo escuché eso de joven, más joven de lo que todavía soy. Y todos estos años, eso me ha mantenido en línea, me ha encarrilado. Siervos de Dios, igual que cada hijo de Dios aquí, el ser fiel al Señor en sembrar la semilla y llevar el Evangelio y predicar a los perdidos es una batalla. Es una batalla. Si no entendemos la batalla y la naturaleza de la batalla, llegará a decir de nosotros: antes ganaba almas, antes esa iglesia tenía visitantes, antes esa iglesia estaba alcanzando a su ciudad, a su comunidad, antes esa iglesia era una iglesia misionera. Es una batalla. Es una cosa ser una iglesia ganadora de almas, es otra cosa seguir siendo una iglesia ganadora de almas. Y si sucede, va a suceder solamente por una razón, que entendemos que es una lucha y una batalla, y saber cómo enfrentarla, los obstáculos y lo que es necesario. El libro de los Hechos es un libro fascinante, es un libro de transición. Muchas cosas suceden en el libro de los Hechos que no vuelven a suceder en el resto de la historia de la iglesia. Es un libro de transición. La iglesia en su inicio. He comentado que cuando estaban decidiendo cuáles libros iban a ser incluidos dentro del canón, lo que viene siendo el conjunto de los libros que nosotros tenemos ahora como la Biblia, batallaron porque querían llamar el libro de los Hechos, le querían llamar los Hechos del Espíritu Santo. Y no hay duda. No podemos leer el libro de los Hechos y ver cómo es que Dios de una manera tan poderosa usó a la iglesia primitiva. Les relato nada más que en Éfeso, tuve la bendición de estar en Éfeso el año pasado, y tremendo. Tantos recuerdos, tantas referencias de las Escrituras.
Dios hizo milagros, y dice la palabra de Dios, extraordinarios, a través del apóstol Pablo. Hechos 19:11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Escuchen y tomen nota. Intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 de un tal Euseba, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor. Al ver esto y el poder de Dios, el Señor fue magnificado, y la gente entró en temor de Dios. Y dice el versículo 18: y muchos de los que habían creído venían confesando y daban cuenta de sus hechos. Escuchen: asimismo muchos de los que habían practicado magia, brujería, cosas diabólicas, ¿verdad?, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Wow. Es el mismo Dios que tú y yo conocemos. Ahora, pero necesitamos precisamente por esa razón entender. Y la palabra de Dios, no seguimos leyendo, no voy a exponer todo el pasaje, pero la palabra de Dios nos dice que como resultado de eso se despertó una resistencia y persecución en contra de Pablo. El evangelizar, el testificar, el ganar almas a nivel personal y a nivel de iglesia es entrar en batalla. Es entrar en batalla. Es entrar en batalla por las almas. Primero necesitamos nosotros comprender y no olvidarnos el estado de una alma perdida. La palabra de Dios nos dice que tú y yo allí estábamos. Dice la Escritura en Efesios 2, 1 y 2: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Gente sin Jesús está muerta espiritualmente. Dice la palabra de Dios: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando una iglesia se determina, marca sus metas y se enfoca y mantiene sus prioridades en el lugar correcto, y no nomás es una iglesia donde hay un montón de actividades y programas y ministerios y esto y aquello, y de repente ya no estamos ganando almas. Estamos entrando en batalla. El estado de las personas sin Cristo es que no solamente están muertos espiritualmente, pero en ellos opera el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Estamos haciendo guerra y lucha espiritual contra Satanás mismo. Hermanos, ¿me están escuchando? Les digo para entender esto. No creo que voy a alcanzar, depende de la cara de hambre que les vea. Pero, hermanos, necesitamos comprender esto. Más todavía nosotros que no sabemos el plan romano, las 4 leyes espirituales, lees el librito Cómo ser salvo, lo que sea.
Iglesias ganadoras de almas, tenemos el peligro de que esto se vuelva algo rutinario. ¿Sabemos cómo hacerlo? Y desafortunadamente no hemos entendido que el Evangelio es el poder de Dios. La razón de por qué muchas veces estamos simple y sencillamente solo buscando una decisión. Amén. Y todo porque no entendemos la naturaleza de aquello a lo cual Dios nos ha llamado. Es una batalla. La gente sin Cristo está muerta espiritualmente y en ellos mora y gobierna el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, el príncipe de la potestad del aire. Hablando del realmo en que Satanás opera. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 3 dice así: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, escuche, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Estamos entrando en guerra contra mismo Satanás. Porque el Dios de este mundo no solamente opera en los hijos de desobediencia. ¿A qué? ¿A qué? Ha cegado el entendimiento. ¿De qué te gustan los tacos? ¿De tripa? Les pregunto más porque parece que le estoy hablando a una pared. Veo las luces prendidas, pero como que no hay nadie en casa. La palabra de Dios nos dice que el Señor mismo le aclaró a Pablo su misión en su llamado y lo que él tenía en plan para que él hiciera. Y testificando ante el rey Agripa, le daba testimonio Pablo a lo que Dios le había llamado y cómo Dios le dijo para que abra sus ojos. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo, ¿a qué? Ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Se da cuenta? Piense eso la próxima vez que usted dé un folleto, la próxima vez que usted le pregunte a alguien, si usted muriera hoy, ¿estaría 100%? Piense en todo esto. Estamos entrando en guerra y lucha espiritual. Para que el Señor nos conceda ver que sus ojos sean abiertos y que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es una guerra, es una lucha, pero es una guerra y una lucha espiritual. Yo sé, pues, pastor, eso yo ya lo sabía. No se imagina cuánto de lo que es sagrado lo andamos haciendo en la carne. Lo andamos haciendo en la carne. Es una batalla y una lucha espiritual. Y la lucha para el ganador de almas personal, a nivel personal, incluyendo los siervos de Dios. Hermanos, yo no sé usted, pero es una batalla en mi vida ganar almas. Es una batalla. Ahora, yo no dije que la pierdo. Rehúso perderla. No voy a perder esa batalla. No voy a perder esa batalla. Pero lo único que me va a llevar a la victoria en esta batalla y no dejar de ser un fiel testigo del Señor es entender la naturaleza de la batalla y luego entenderla a nivel personal. ¿Cuántas veces, escúcheme, cuántas veces el Espíritu Santo nos dice: háblale, háblale, dale un folleto,
Yo doy gracias a Dios por el Espíritu Santo en mi esposa. Yo, el 3 veces doctor Ezequiel Salazar. Y a veces estoy ahí de mudo. Y ella me dice, y yo, ¿qué crees que yo no sé? Como todo buen hombre, terco, burro. ¿Cuántas veces nos hemos quedado callados? ¿Cuántas veces nos hemos callado avergonzándonos de Jesús y avergonzándonos del Evangelio? ¿A quién le ha pasado eso? Yo tengo mi mano alzada. Que no tiene su mano alzada, mentiroso, hipócrita, alza tu mano. A todos nos ha pasado eso. A todos. Es la batalla. Y vemos en las Escrituras, ¿verdad?, que el apóstol dijo, por ejemplo, porque no me avergüenzo. Nos avergonzamos de Jesucristo y el apóstol dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al chilango, digo al griego. Mire, Pablo tuvo que decirle a Timoteo, dijo, tratando de ayudarle, porque Timoteo se había enfriado. Hermanos, nos enfriamos. Nos enfriamos. Mire, usted nunca hará batalla en contra de sus enemigos hasta que usted identifique sus enemigos. Y muchos de nosotros están batallando ahorita porque tú nunca te avergüenzas, tú nunca te enfrías. Yo me he dado cuenta que esos en mi iglesia, todos, amén, gané 20. Después ahí andan, ¿qué? Arrastrando la cobija. Es una batalla. Y todos la peleamos. Y Pablo, hablando a Timoteo, quien se había enfriado, tratando de animarlo, de avivar, abanicar. Dice la Escritura, esa palabra griega quiere decir abanicar. El fuego que había Dios puesto en él por la imposición de manos. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Por qué le dijo Pablo eso? Porque Timoteo se estaba avergonzando. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Es una batalla. Tengo que pelear contra mí mismo, tengo que pelear contra mi orgullo, tengo que pelear contra mi carne, tengo que pelear contra la pena y la vergüenza. ¿Y cómo le hacemos, hermanos? Pablo escribe varias cartas desde la cárcel en Roma. En Filipenses habla de aquellos que predicaban a Cristo por envidia, por pretexto. Y el gozo del apóstol era que por pretexto, por verdad, Cristo era predicado. Y dice, y en esto me regocijo y me regocijaré aún. Amén. ¿Qué espíritu? ¿Qué actitud? Estaba consumido el apóstol con el Evangelio. Y lejos de que ellos pensaran de pobrecito Pablo, está en la cárcel. Y él les dice, hermano, no quiero que se equivoquen, no quiero que estén, que pobrecito Pablo, que está en la cárcel. Porque mis prisiones, dice, han redundado para el bien del Evangelio. Tanto así que el Evangelio del Señor había llegado a alcanzar al pretorio, un grupo élite, guardias, soldados, guardando el trono de César. Y dice, con gusto
No me tengan lástima, pobrecito, ¿verdad? Yo estoy puesto para todo. A lo mejor me libran, a lo mejor me matan, para todo estoy puesto. Y dijo, ¿por qué? Escuche, dijo, ¿por qué? Aguanto lo que estoy en la cárcel. Les dice, estoy en la cárcel aquí por ustedes. Dios me llamó a ser apóstol a los gentiles y ahora me han encarcelado. Posiblemente no salgo, quizá me muero, yo no sé. Para todo estoy puesto. Escuche. Porque yo sé en quién he creído. Porque yo sé en quién he creído. Y estoy convencido. Hermanos, la manera de deshacernos de esa pena y de esa vergüenza que nos entra es comprender que el ganar almas está directamente ligado a nuestra relación personal con Dios. Voy a repetirlo. Nuestro ganar almas, nuestro testificar con poder, con denuedo, con autoridad, sin temer amenazas de nada, sin vergüenza, está ligado a lo que tú conoces de Él. ¿Qué conoces tú de Él? Porque Pablo estaba dispuesto a ir hasta la muerte. Porque él dijo, yo sé a quién he creído. Conociendo y confiando en Él y quién Él es. Como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída, y el que creyere en Él no será avergonzado. El que cree en Él no va a andar allí de avergonzado. La palabra creer en la Biblia allí es sinónima con la palabra confiar. Tú dame a alguien que tiene una vida espiritualmente anémica y mediocre, nada de que confíe en Dios porque no conoce a Dios. ¿Qué ánimo posible va a tener esa persona de abrir su boca y testificar de un Dios que no conoce? ¿Alguien me está escuchando? Y esa es la razón de por qué para tantos de nosotros el ganar almas es un peso, es una carga, es una molestia, y me exigen, y es que soy líder, soy diácono, ay, es que soy pastor. No, hermanos, no. El denuedo y el poder y deshacernos de lo que a nosotros nos agobie, la batalla que tenemos con nosotros mismos, es debido a que no podemos decir como el apóstol, yo sé en quién he creído. Por lo demás, dice la palabra de Dios y repite una vez más el apóstol Pedro en 1 Pedro 2:6, dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo escogida, preciosa, el que creyere en Él no será avergonzado. Amén. Una vez más, creer quiere decir ¿qué? Creer quiere decir ¿qué? Confiar. Confiar. Los cristianos que conocen a Cristo viven llenos de temores, tomando decisiones equivocadas, afanados de todo. Pareciera que ni conocieran a Dios. A veces hasta el mundo nos dice, hombre, yo ando mejor que tú. Dime que no. Cristianos que dicen que tienen fe en Dios, confían en Dios, pero reflejan todo lo contrario. Todo aquel que en Él creyere, todo aquel que vive una vida enfocada en Él, confiada en Él, centrada en Él, anclada en Él, no será avergonzado. Y cómo necesitamos entender que allí es donde está la batalla. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Una vez más, el ganar almas directamente ligado a mi relación con Cristo y la pregunta de que si yo lo estoy siguiendo o no lo estoy siguiendo. Hay mucha gente que llega a la iglesia. Hay muy poca gente siguiendo a Jesús. Muéstreme el grupo que sale a ganar almas. Muéstremelo. Muéstremelo. Y eso en el contexto de todo lo que hemos estado hablando, porque aún hasta los que llegan carecemos de efectividad en hacerlo. Tenemos docenas de personas saliendo a ganar almas y el día domingo no tenemos ni un visitante. Entonces, ¿a dónde van entonces? ¿Qué hacen? Yo sé lo que hacen. Yo estaba tocando puertas en un apartamento en una ocasión, cubriendo todo el apartamento, eran como de 4 pisos, y me encontré con una hermana y que yo no sabía que vivía ahí la hermana. Toqué la puerta, abre la puerta la hermana. Pastor, le dije, ay hermana, ¿usted vive aquí? Una miembro de mi iglesia. Dice, sí pastor, ay me vino a visitar, pastor, gracias. Hermana, no, perdóneme, yo ni siquiera sabía que usted, pero qué bueno saber que usted vive aquí, hermana, qué bueno verla, hermana. Pastor, mire, ya que vino, pásele. Le dije, hermana, quiero terminar, tengo que tocar todo este piso y un ratito, pastor, mire, aquí está el hermano fulano y el hermano fulano. 2 capitanes de la iglesia. Y yo dije, aquí está el hermano fulano y fulano. ¿Y sabe qué, hermana? Creo que sí voy a entrar nomás un ratito. Y entré. Y los sinvergüenzas estaban sentados en la mesa con huevos con chorizo y frijoles, ¿verdad? Y me vieron y dice, hermanitos, ¿qué tal? ¿Qué andan? Ya nos íbamos, pastor, ya nos íbamos. Pero yo sé que eso solo en mi iglesia sucede. Por no decir que estoy hablando de algunos pastores aquí. Si soy discípulo de Cristo, Él va a hacer de mí un pescador de hombres. Y a propósito, no hay pretexto, no hay excusa. En el proceso de seguirlo a Él, escuche, en el proceso de seguirlo a Él, no pastor, es que mi personalidad no se presta a eso. No sé hablar, lengua larga que tienes si no sabes hablar. Hasta lo que no debes de hablar andas hablando. Y no te da pena ni vergüenza de nada. Estar hablando tonteras y de otras personas, calumniando, chismeando, pero de repente no sabes hablar, hermanita. Hermano igual. Y todos podíamos pensar, yo soy así, yo no puedo, me falta vocabulario, me da pena, y todo lo que tú quieras. El Señor dice, sígueme y yo te voy a hacer un ganador de almas. No somos autohechos. Bueno, hay algunos siervos autohechos y se nota. ¿Me están entendiendo? Más tú y yo somos ajenos a todo esto. ¿Cuál es eso de pescar? Vamos a pescar. A mí me encantan las truchas. Somos ajenos. ¿Qué es esto de pescar, de ganar almas? ¿Qué? Solo siguiendo a Jesús. Yo no puedo. Mi suegra decía, comenzamos la iglesia con mi suegro, mi suegra, Lemán Salazar y yo. Y los primeros 2 años del comienzo de la iglesia, mi suegro era más problema que bendición. Puedo decir eso porque ya se murió, está en el cielo. I love you, don Lucho. Mire. Y mi suegra me dijo, ¿cómo lo animan a uno las suegras? Quiero decirle, pastorcito, así me decía, pastorcito, que íbamos a comenzar una iglesia. Y yo mismo andaba, ¿y qué si esto no funciona? Y luego viene ella, pastor, yo decirle, pastor, que si esto no funciona, yo me regreso a mi iglesia. Gracias, suegra, gracias, qué tremendo ánimo que usted me da.
pero se puso a seguir a Jesús. Y Dios la hizo a ella la mejor ganadora de almas que yo he conocido. Esta semana fui a visitar una pareja y sucede que un hermano que ya está en el cielo tocó la puerta de esa pareja y los trajo a la iglesia. Cuando ese hombre llegó no sabía ni leer. No sabía leer. Aprendió a leer leyendo la Biblia. Se la memorizó, mucho de lo que comenzó a memorizarse mientras aprendía a leer. Se memorizó el plan de salvación. Se puso a seguir a Jesús y cualquier impedimento, cualquier obstáculo, cualquier prejuicio, cualquier cosa que estorbara, ponte a seguir al Señor. Él te va a hacer un ganador de almas. No estés con ese miedo, no estés peor con ese pretexto de decir es que yo esto, yo lo otro, mi situación es distinta. Dios espera y es responsabilidad de cada hijo de Dios nacido de nuevo estar ganando almas. Y no lo haces, estás en desobediencia. Dije, estás en desobediencia. Dije, estás en desobediencia y no estás siguiendo a Jesús. No lo estás siguiendo. Porque Él dijo, el que a mí me sigue, lo haré pescador de hombres. No estás pescando, no estás siguiendo, o sabrá a quién estás siguiendo. La razón que tantos están volteando al calvinismo. Creencia y doctrina de flojos. Atacando el carácter y el corazón de mi Dios. Tengo que entenderlo. Tengo que entender que esta es mi batalla. Constantemente abnegándome y muriendo a mí mismo. Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. A propósito, ganar almas está ligado a que Dios honre tu vida de oración. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, porque apartados de mí nada podéis hacer. El ser un cristiano fructífero está conectado, hermanos míos, a mi comunión con Dios, a seguirlo a Él, a permanecer en Él y su palabra permanecer en mí. Ya les vi la cara de hambre. No voy a terminar. Déjame decirte esto. De manera que yo tengo que estar convencido de esto. Dije, yo quiero estar convencido de esto. ¿Sabe por qué muchos de nosotros andamos así? Porque tú no estás convencido de lo que estoy tratando de decirte. No estamos convencidos. Si estuviéramos convencidos de esto, me es muy difícil a mí pensar, AJ, es muy difícil para mí pensar que hay un cuarto de gente aquí que le importa a su Salvador. No creo eso. Lo que pasa es que tú no has entendido. Si estuviéramos convencidos de esto, de que si yo no estoy dando fruto, hay algo que no está bien en mi vida espiritual, yo no voy a descansar hasta arreglarlo. Y sin embargo, la mayoría de nosotros, y al no entenderlo, hasta lo manejamos de la manera equivocada. ¿Sabe? Después de años y años, recuerdo, fue aquí en Mexicali, hermanos, en la calle A, que tuvimos la primera conferencia de la espada. ¿Hay algún viejito aquí que estuvo allí? ¿Nadie aquí? ¿Usted estuvo allí, hermano? ¿Verdad? Oscar estuvo allí. Y mi compañero de ganar almas fue el hermano Basilio Alfaro. Y yo no lo conocía. Y él venía con su chaqueta del IPE y hablamos y él fue mi compañero, ganamos almas, vimos gente salva.
Ahí comenzó. No comencé a ganar la batalla hasta que entendí la naturaleza de la batalla. Ve, usted y yo comenzamos a enfriarnos. De repente ya no me dan ganas y no quiero ir. Hago pretextos. Usted y yo pasamos semanas y no tenemos ni un solo visitante, por decir meses, y no le hablamos a nadie de Cristo. Y vaya que si acaso lo reconocemos, la manera que enfrentamos las situaciones, Mauro Gutiérrez va a tener conferencia, tengo que ir para que me aviven. Voy a escuchar un mensaje de motivación para que me entre el fuego y sienta un choque espiritual y le eche ganas. Y esa es la razón que muchas veces la gente ha venido a nuestras conferencias, tanto fuegos de evangelismo como la espada, y los hermanos que en fuego y se animan y que para acá y regresan a sus iglesias, y las iglesias de hermanos, amén, y para acá, y que no, hombre, echando humo, ¿verdad? Y escupiendo fuego y mueven todo el asunto, y dicen los hermanos, ¿qué le pasa? Que ya fue allá otra vez. Y que no, que es ahora que ya le entró otra vez eso de que ganar almas. En 2 semanas se le quita. Ya ni te creen. Porque no necesitas motivación. Necesitas enfrentar esta batalla entendiendo que algo espiritualmente no está bien contigo. Hermanos, cuando yo veo frialdad entrando a mi corazón, yo no voy a conformarme. No puedo conformarme. No puedo estar a gusto. No podemos. ¿Cómo podemos estar a gusto? Y yo no ando buscando sacar un mensaje del Dr. Hiles o alguien que me anime o esto o lo otro. Luego entiendo, hay algo que no está bien conmigo, mi Dios. ¿Qué es? ¿Qué es, mi Dios? Háblame. Ayúdame, purifícame. ¿Qué es esto que me estoy avergonzando de ti, que eres tan bueno, que has hecho tanto en mi vida, que me has bendecido más allá de lo que más puedo imaginar? ¿Qué es esto? ¿Cómo puedo avergonzarme de ti? Y siempre gano la victoria, porque estoy llegando a la raíz del problema. Un árbol que no produce está enfermo. Amén. Ya los voy a dejar que vayan a comer. A ver si me da tiempo en la noche, pero ¿sabe usted que cuando se nos enseña por parte del Señor, del sembrador que salió a sembrar, dice que aquellos que dieron 100 por 1, es porque la semilla, a propósito, el problema no es la semilla. El problema no es la semilla. Hemos sido nacidos de semilla incorruptible, hermanos. El problema no es la semilla. Pero quien dieron 100 por 1 fue donde la semilla cayó en buena tierra. Y creció. A ver, pastor, ¿y cómo es eso? No se falte el culto de la noche y le aviso. No al mismo tiempo como a las 7, sino vuelvo a chocar. Mismo canal, sin control remoto, porque muchos de ustedes ya me apagaron desde hace mucho. Qué bueno es el Señor. No deberíamos de avergonzarnos de Él, pero es una batalla, hermanos. Y espiritualmente tengo que ver que es una batalla espiritual, y si yo no estoy produciendo es que hay un problema espiritual en mi vida. Si no lo ves eso, lo vas a atacar de otra manera, vas a ir, te animas un ratito y un 2x3, ahí estás otra vez haciendo nada. No, siempre conectarlo y entender que el ganar almas está conectado con mi comunión con Él. Padre mío, ayúdanos. Señor, cuánta gente hay a nuestro alrededor, cuánta gente en nuestro vecindario, cuánta familia tenemos
y no les hemos hablado de Jesús. Oh Señor, gracias que un día alguien se negó a sí mismo. Alguien dejó de pensar solo en él o ella. Alguien dejó sus quehaceres, sus intereses, su ocupación y nos trajo el bendito evangelio de Jesucristo. Y todo cambió en nuestra vida desde ese momento. Y hoy la palabra de Dios nos dice claramente que somos extranjeros y peregrinos, real sacerdocio, nación escogida para anunciar, Señor, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, bendice la invitación. Puestos todos de pie, aparte de los que están orando, todos puestos de pie. Hay hermanos aquí ya en sus rodillas. No siga hábito ni costumbre. Si el Señor ha tocado su corazón, si usted es una de esas personas que dice ser cristiana, cristiano, y meses de que usted ni siquiera un folleto le da a alguien, y usted sabe que eso no está bien, y Dios le ha hablado, salga de su asiento. Ya ahorita, salga de su asiento. Vengamos aquí. Hablemos con el Señor. Venga. No esté mirando a ver qué hace alguien más. Usted sabe. Si usted es siervo de Dios, con más razón. Venga. Sería propio quizá desde el inicio decir, perdóname, Señor, si es cierto que en tiempos me he avergonzado de abrir mi boca y me encuentro ahora, entiendo que me encuentro falto de fe, de confianza en ti. Y Señor, ahora me doy cuenta y no he querido admitirlo, pero ¿será que no te estoy siguiendo? Porque tú prometiste obrar en mí, madurarme, cambiarme, fortalecerme, empoderarme para ser un testigo, para hablarle a otros de ti, mi bello Salvador. Señor, qué vergüenza, qué humillación, cómo te ultrajaron, cómo abusaron de ti, mi Dios. Qué abuso tan indescribible sufriste. Qué humillación. Por nosotros hemos de avergonzarnos de un Salvador que nos amó tanto. Perdónanos, ayúdanos, sigue obrando estos días. Gracias por guiar a tu siervo al tema que se ha escogido. Cómo es necesario, que tan fácil es desenfocarnos y de repente estamos persiguiendo sabrá qué tantas cosas y las almas yéndose al infierno. Sigue obrando, sigue tratando con nosotros en el nombre de Cristo. Amén.